El conversatorio y la proyección de cortos de Manuel Chambi pretende homenajear y también difundir su trabajo cinematográfico, su pionero trabajo cinematográfico que realizó en el Cusco en la década de los 50 a través de esta importante institución que ellos fundaron, que es el Cineclub Cusco. Entonces lo que se trata de realizar es primero a través del mecanismo de la proyección, exhibir 4 documentales, los 4 pioneros que ha realizado Chambi, Manuel Chambi, de 1956 a 1960, y después de eso, a través de invitados especiales, discutir un poquito sobre su legado, ¿no? Sobre la importancia de sus documentales, el contenido que transmite, sobre el contenido que tiene en general y la importancia como fundadores de la cinematografía regional cusqueña. El Manuel es el quinto hijo de Martín Chambi. Martín Chambi tuvo 6 hijos, 2 hombres y 4 mujeres. De estos 6, 3 se dedicaron exclusivamente a la fotografía o a las artes visuales, quiero decir. Porque el hijo mayor, Víctor, fue fotógrafo. Luego Julia también fue fotógrafa y administradora del archivo durante la vida todavía de su padre. Y Manuel, el penúltimo de los hijos, fue arquitecto de formación académica, pero cineasta de práctica, ¿no? Su labor era, si bien no militaba en ningún partido político, pero su labor a través de la cultura y del cine y sus mensajes eran de carácter socialista. Entonces, eso es algo que también es importante mencionar porque lo que hizo fue por esa razón, por darle visibilidad a los hermanos andinos, a mirar y mostrar la injusticia social que se vivía y que se vive hasta ahora. Y ese es el mensaje de su trabajo cinematográfico. En las otras películas, que ya tienen un carácter más político, se puede apreciar ese mensaje con mucho más fuerza en las películas más, las últimas que hizo, ¿no? Pero en general es eso. Entonces, un artista tiene que tener una posición, ¿no? Para poder brindar el mensaje y mostrar lo injusto que es, no, que no hay equidad en, en los pueblos y que personas que son nuestros hermanos siguen en las mismas condiciones. Eso creo que también es algo muy valioso que bueno, como ya él ya no está, él lo ha transmitido a través de sus pensamientos, no solamente de las películas, sino todo lo que ha escrito, ¿no? Él también hacía, él dibujaba, hacía acuarelas. En realidad era un artista bien completo y muy importante mencionar eso. Yo con esta entrevista te agradezco muchísimo, pero él ha cumplido 100 años de su natalicio y que quisiera que este año no sea un homenaje nomás, sino muchos, para que muchos peruanos puedan conocerlo. Y además pelear para que su obra sea recuperada. Eso es importante, hacerlo visible, que no solamente se quede ahí y se siga deteriorando día tras día, sino que tal vez alguien nos escuche, tal vez con esto. Y en realidad ahí tengo imágenes que me darían muchísima pena mostrarlas por el deterioro en que se encuentran las películas. Me da mucha pena, pero si sigue pasando el tiempo, se van a perder, no vamos a poder ver aquellas cosas que se hicieron con tanto esfuerzo, todo un equipo, no solo él, ¿no? Todo el equipo que trabajaba con él. Y lo mismo está pasando con la obra de los otros cusqueños que pertenecieron al Cineclub Cusco, porque cada uno ya hizo su propia producción, ¿no? Entonces, eso es importante, que se genere
esta expectativa para que puedan, este, se pueda buscar una ayuda y se pueda, eso tendría que salir, pues, por ejemplo, ya, yo soy cusqueña, yo siento que todo lo de Cusco se debe hacer en Cusco y por el cusqueño. Yo creo que estamos en la capacidad de hacerlo. Lo hemos hecho con la obra de mi abuelo, gestionando un proyecto y se ha recuperado los 40.000 negativos y por cusqueños. Se ha capacitado a jóvenes cusqueños para que se hagan. Eso tendría que hacerse con el cine en Cusco. Cusco tiene el clima para la conservación mejor que en Lima, ¿no? Algo se tendría que hacer en Cusco con respecto al cine cusqueño. Yo creo que eso sería el pedido y eso sería lo importante, que se tome conciencia, ¿no? Y que nuestras autoridades también miren eso de esta forma. Sé de mi papá en ese ámbito, es que él llega de Buenos Aires con todo ese ímpetu del cineclub, porque aquí, sobre todo en Cusco, ¿no? No había forma de ver otro tipo de películas. Y haciendo un recordaris con mi madre, que vive, ella tiene 92 años, vive acá en Lima, mamá, le digo, a propósito de este evento que hubo, sí, pues cómo era, sí, se juntaban una serie de amigos siempre en tertulias culturales y tertulias de amanecidas para generar algo importante para el Cusco. Y el cine fue, en el caso de mi papá, fue el motivo y él fue el inspirador, él fue el motivador. Y deciden formar una institución para que puedan ver buen cine. Así que también, por ejemplo, recién ese es un dato que me da mi mamá hace poquito. Había una señora de origen francés en Cusco que se llamaba Carmen Apiet, algo así, si no me equivoco. Esta señora era cónsul de Francia en Cusco y con ella, a través de ella, gestionó para que la embajada francesa pueda enviarles películas y puedan proyectarlas en alguno de los cines. Igual hizo con otras embajadas, la embajada de Cuba, la embajada de la Unión Soviética, de Rusia en ese momento, la embajada de Francia, de Inglaterra, bueno, X embajadas. El buen cine, comenzó a traer el buen cine. Y claro, ya se agruparon, hicieron la difusión, aparte que ya se había fundado el cineclub, ¿no? Ya se había fundado, hay un acta de fundación, ahí están los estatutos. A mí me place mucho ver que casi toda la lista de los que integraron el cineclub eran los artistas de esa época, los intelectuales y artistas del momento. Estaba su padre también ahí, Martín, su familia, y otras personalidades, ¿no? De Cusco. Así que, bueno, una vez que fundan esta institución, comienza la difusión de las películas. Este, y luego de las películas, lo que sucede en un cineclub, el debate que era muy, muy importante, ¿no? Así que prácticamente comenzaron a hacer la difusión. Paralelamente, mi papá escribía crítica de cine en los periódicos cusqueños. Tengo que recopilar esos artículos porque debe estar en la historia del comercio, me parece, el comercio de Cusco, y ahí escribía sobre determinada película, hacía una crítica, como crítica de cine, y periódicamente escribía sobre este tema, ¿no? Y bueno, eh, yo sé que hicieron esto, estos jóvenes de aquella época estaban muy entusiasmados, pero mi papá se puso a pensar y a decir, ¿dónde están las películas cusqueñas? No existen, no hay. Hasta ese momento solamente iban productoras grandes, filmaban en Machu Picchu, Sacsayhuamán,
grandes productoras cinematográficas norteamericanas, o lo que había eran documentales de algún turista que iba y llevando su cámara y grababan por los paseos donde hacían, pero no había producción cinematográfica regional, no existía. Así que viendo tantas películas, mi papá se propuso hacer eso. Y ahí se fundó, digamos, se constituyó el grupo humano más cercano, entre ellos Eulogio Nishiyama, mi tío Víctor, y Luis Figueroa. Claro, los que han ayudado son además otras personas, pero este grupo chiquito es el que se movía por todos lados para ir buscando qué hacer. Bueno, el estado en el que se encuentra sí ese es un poco el tema de la preservación, ¿no? La preservación y conservación de los largometrajes y cortometrajes de Manuel, y en general, esto es endémico de la región y a nivel nacional, no es bueno, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que el señor Ricardo Bedoya mencionaba, decía, ya a estas alturas del 2020 en adelante, ¿para qué se va a constituir una cinemateca? Si muy probablemente la gran mayoría de los materiales audiovisuales, los cortometrajes, largometrajes, etcétera, de la producción audiovisual nacional ya se encuentran en un estado de deterioro muy avanzado. Entonces eso llama la atención y eso también afecta a la producción cinematográfica cusqueña porque ya tiene más de 60 años, ¿no? Más de medio siglo que no se ha hecho una intervención integral en ningún momento. Se han hecho, lo que vamos a proyectar son reproducciones digitalizadas, no se ha hecho una restauración, no se ha intervenido ese material y como tal está en muy mal estado. Conversando con los custodios de estos materiales, la familia Chambi, Perusca Chambi y Roberto, me manifiestan que está pues en un estado lamentable. Esperemos que todavía en los próximos años se pueda, a través de un proyecto, etcétera, implementar una intervención integral de este material. Pese a ello, por eso mismo el conversatorio y estas proyecciones es importante porque a través de ese material digital, que no es de la mejor, no es la opción más ideal, pero ya se comienza a difundir dentro de las nuevas generaciones esta producción cinematográfica cusqueña de la década del 50. Pero sin duda alguna hace falta de que se intervenga. Parte de este conversatorio, en una de sus líneas, va a tocar el tema de preservación, la importancia del mismo y por qué debemos restaurar este patrimonio audiovisual. Sobre eso en el Perú también la legislación no nos ayuda mucho. Es verdad que, por ejemplo, para el patrimonio monumental existe ya unas leyes dadas y toda una legislación brindada, ¿no?, que protege esto desde hace bastantes años. Hay una conciencia de qué es patrimonio a partir del monumento, de la piedra, pero se ha dejado de lado el lado audiovisual. No se considera todavía como patrimonio como tal porque hay que sacar resoluciones y una cuestión legislativa que le atañe no solo al Ministerio de Cultura sino a otras instituciones, pero especialmente vinculadas al Estado que tengan que hacer esto. Sobre eso se ha avanzado muy poco. Y ese es un problema porque si no tenemos una legislación que vigile, cuide y proteja esto, es muy problemático gestionarlo. Por eso la gran mayoría de materiales audiovisuales en el Perú se encuentran en mal estado, ¿no? Porque no hay entidades que estén protegiéndolas, no hay archivos audiovisuales que las congreguen y tengan los requisitos básicos para poder llamarse archivos audiovisuales. La gran mayoría los tienen familiares, descendientes de los iniciales productores o instituciones X por X motivos llegaron ahí, pero no tienen idea, no tienen capacitación o no, formación sobre qué hacer con ese material. Eso pasa no solo con la cuestión fílmica, sino también pasa con la cuestión sonora y con la cuestión fotográfica, ¿no? Ese es el estado en el Perú actualmente sobre eso, ¿no? Ay, mira, es increíble que en nuestro país no tengamos un lugar donde recurrir, porque así como el archivo de Manuel Chambi, hay muchos otros archivos que ya están perdiendo, desapareciendo. En el caso del archivo de Manuel, bueno, él en realidad desaparece el cineclub porque mi papá y mi mamá decidieron venir a vivir a Lima.
y ya estando en Lima ya no era, y ahí prácticamente se acabó la producción. Ya mi papá hizo otras cosas, pero ya no como el cineclub, ya como, este, como independiente, hizo otras películas como independiente. Hizo también su primer mediometraje y está todavía en postproducción. Y, y bueno, ya hizo otras cosas, ¿no? Pero digamos, este archivo en Lima ha venido deteriorándose lentamente y la pena es que al no tener nosotros una Cinemateca Nacional, ¿a dónde lo llevamos? Yo a mi madre traté de decirle tantas veces de que, bueno, había que sacar esas películas de la casa y llevarlas a algún lugar, y el lugar más propicio aquí en Lima era la Filmoteca de Lima. Así que recién eso, el 2017 fue realizado, después de tantos años. Entonces ya hay películas que han entrado en síndrome de vinagre, ya hay películas que han entrado en deterioro, no sabemos cómo, pero ya está en deterioro. Lo que han hecho en la Filmoteca es, claro, separar aquellas que tienen ya un daño para no contaminar, pero y estabilizar, nada más. Están deteniendo lentamente el proceso de deterioro. Es lo único que están haciendo porque para manejar un archivo, recuperar un archivo cinematográfico, se necesita pues fondos y nosotros como una familia no tenemos esos fondos para hacer. Entonces, hemos confiado en que a través de la Filmoteca podamos presentarnos a algún concurso, a algún lugar, alguna cosa para recuperar estas películas. Lamentablemente sucede así, es una pena, porque lo que ustedes han podido ver es una transcripción que yo hice cuando salí de la universidad en el 88. Eso, murió mi papá el 87 y el 88 dije porque estaban en películas y normalmente cuando nos invitaban a algún lugar para un homenaje a mi papá o algo tenía que llevarse la película y son originales y cada vez que se pasan se maltratan. Estaba en esas condiciones, así que para evitar eso dije yo voy a hacer una transcripción que en ese momento era en VHS, y el audio también que estaba en un carrete de un cuarto, cinta magnetofónica, lo pasé a cassette, que en ese momento era lo más accesible, digamos, ¿no? Y eso, que ya tiene más de 30 años, es lo único que tenemos ahorita como para visionar, porque las películas están a la espera no solamente de la conservación, de la estabilización, sino de la recuperación. Ahí ya se tiene que hacer restauración. En varias de ellas ya hay que hacer restauración. Eso se hace, yo lo he visto en México. Hacen restauración y dejan las películas que son una maravilla. Pero eso es un proyecto carísimo. ¿Quién lo va a hacer? Aquí en Perú no se hace. Eso se tiene que sacar afuera. Aún se haga algo bastante más cercano a lo original, este, eso es muy costoso, muy costoso. Y digamos, la meta es que tengamos a través de la Filmoteca, que se gestione un fondo en algún lado para que podamos hacer esta recuperación. Esa es la razón por la que yo he accedido a que este homenaje se pueda ver después de tantísimos años en este material ya digitalizado, estos documentales, para que podamos poner, además mi papá ha cumplido 100 años y en 100 años todavía no tenemos recuperada ninguna de sus películas. Entonces, me da mucha pena tener bueno, y es justo que se tenga que hacer este tipo de eventos para que se visibilice ese problema. Es una problemática nacional de todos los artistas visuales peruanos, pero esta es una razón importante para que pongamos la llamada de atención, y si hay alguna empresa, alguna institución que pueda darnos la mano
a través de un proyecto y poner en valor este archivo es realmente importante. No tengo exactamente la cantidad, pero es una veintena de documentales, entre mediometrajes, entre 16 milímetros la mayor parte. Lo que ustedes han visto son películas en 16 milímetros color. Hay también una en blanco, hasta dos en blanco y negro, en 35 milímetros. Lo último que hizo fue en 35 milímetros, ya con su cámara de Arriflex de 35. Pero está inconcluso. El Abigail es una de las películas que nos gustaría que se vea. Ya había hecho la primera etapa de postproducción, ya está el copión, ya está hecho, pero se necesita pues todo un equipo de producción para que puedan culminar esto y hacerlo bien. Lo valioso de ese trabajo se ha reconocido, como siempre sucede, ¿no? Afuera, en el exterior, en los grandes festivales, por las críticas, porque a pesar de que era una producción, como dicen los críticos, artesanal, tenía en el fondo un contenido que nunca se había visto del Perú, nunca se había visto. Entonces, eso fue lo que captó la atención de los críticos y eso fue en realidad lo que ellos quisieron hacer. Como te digo, la mirada inspiradora de Martín Chambi fue fundamental. Ellos habían visto las fotos de su padre, seguramente. Estoy hablando de Víctor y Manuel. Y de ahí, bueno, entraron a hacer este trabajo tan intenso. En una entrevista que le hacen en una revista, él dice, ¿no? Mira, acá la tengo. Uno de los logros más satisfactorios fue el haber vivido en una comunidad campesina, vale decir, el haber participado de todas las actividades del campesino, tratando de penetrar en su interior y reflejar en un film algo de ese mundo interno. Y luego, al ver este film, era interpretado en ese sentido. Bueno, eso lo vieron en Francia. Eso es, ellos trataban de meterse y quedarse y compenetrarse para que la cosa no se vea desde fuera, no se vea con una mirada turística, ¿no? Sino una mirada antropológica, una mirada humana además, una mirada regional. Eran tan importante eso para ellos que marcó una época muy, muy interesante, como por ello se les reconoce como pioneros del cine regional andino. Andino, aquí en Lima han hecho cine, pero esa mirada andina fue muy particular, tanto así que, por ejemplo, José María Arguedas, cuando estaba de director de la Casa de la Cultura del Perú, lo que hoy sería el Ministerio de Cultura, puso su atención en esas películas y compró una versión de una de estas películas hechas por mi papá, dirigidas por mi papá. Por esa razón, por esa mirada, por este material tan auténtico. Creo que eso es valioso de rescatar, ¿no? Eso fue ellos que tuvieron, estoy hablando de Víctor y Manuel, que tuvieron una formación en el extranjero. Uno podría decir, no, tendrían que tener una mirada más lo que suele pasar acá en muchos artistas audiovisuales, que toman de ejemplo las cosas de fuera para realizar su propia obra, cuando acá adentro nosotros en el país tenemos tanto que mirar hacia adentro. No sucedió eso con ellos. Y es que tuvieron una formación que no es común, porque no todo el mundo podía estudiar en el extranjero en esa época. Y ellos regresaron con esa mirada. Y en el caso de mi papá, en el cine, fue muy, muy importante esa participación. Así que sí, pues tiene ese reconocimiento como
pioneros del cine regional, del cine andino. Yo creo que Manuel Chambi y su generación con la que él trabajó, ¿no? Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama, Villanueva, etc., es importante porque le dan una primera mirada desde las imágenes en movimiento, desde la cuestión fílmica, a la historia y a la cultura andina. Es decir, ya existían antecedentes de las reivindicaciones de las poblaciones indígenas desde inicios del siglo XX, desde otras artes, ¿no? Es decir, desde la literatura, desde la pintura, Sabogal y todos ellos han manifestado lo importante que es el indigenismo, y también salió en imágenes, ¿no? En fotografías, el mismo Martín Chambi, toda una generación que han hablado de la famosa Escuela de Fotografía del Cusco, ya habían trabajado desde inicios del siglo XX y visibilizado la imagen del indígena, pero era una imagen fría, bidimensional, una foto, ¿no? Pero las imágenes en movimiento van a parecer un poco tardío para el caso cusqueño, pero no tan tardío para el Perú. Es decir, sí se hacía cine en el Cusco de hace muchas décadas, pero era un cine hecho desde afuera, desde una mirada totalmente extranjera, ¿no? La Werden Green en la década de los 30, Valcárcel contrató también algunos, unas filmaciones extranjeras para que filmen el patrimonio monumental, arqueología, Sacsayhuamán, etc. Pero recién va a ser en la década de los 50 que va a nacer un interés en filmar, grabar a las poblaciones, a la cultura andina en un primer plano. En sencillo, ponen en primer plano el rostro del indígena, que no se había hecho eso en el Perú. El cine venía de Lima, ¿no? El señor Trullen, que había trabajado en noticieros, un español que tenía formación de cineasta, pasó por Chile y luego pasó por el Perú, dinamizó a las élites criollas para hacer un cine, pero un cine mirando el Perú criollo, ¿no? Eso pasó en la década de los 40, en la década de los 50, ¿no? O mirando un cine extranjero, ¿no? Los famosos cineclubs que se van formando, exhibían películas totalmente extranjeras, y las producciones nacionales más pasaban por vincular la cultura criolla con el extranjero, y estaba totalmente invisibilizado la realidad regional serrana, qué decir, la selva ni existía para el pensamiento nacional. Entonces, esta gente, esta generación, los Chambi, Manuel, su hermano Víctor, Nishiyama y los demás, cambian eso, rompen el consenso, ¿no? Graban, comienzan a grabar casi artesanalmente al inicio, ¿no? Las manifestaciones culturales que se dan en el Cusco. Le dan una mirada no exótica, sino de tratar de entender y acercarse a la realidad social y cultural de la población indígena. Por eso José María Arguedas y entre otros antropólogos importantes van a decir que estas filmaciones son unas películas de gesta, es decir, son unas películas etnográficas, fuera de cualquier exotización, y que tratan de entender en serio la cultura indígena. De ahí es su importancia, y también va a ser su importancia a nivel internacional, porque eso lo van a comenzar a premiar, ¿no? En los festivales de Venecia, en Italia, en Moscú, etcétera, ¿no? En donde se han exhibido. Hay un esfuerzo muy grande. Si hoy en día, ¿no? Pleno siglo XXI, es complicado hacer toda la cadena productiva del audiovisual, ¿no? Producir, grabar, ¿no? Exhibirlo, difundirlo, en esa época era muchísimo más duro y más difícil, pero ellos lo hicieron, ¿no? Ya iniciaron una cadena interesante de una producción audiovisual con todos sus defectos que puedan tener, pero pioneros sin dudar alguna al marcar una diferencia total de lo que se venía haciendo, por ejemplo, en Lima, ¿no? Posteriormente, con la reforma de Velasco, por ejemplo, se va a dar una ley del cine. Y desde Lima, por primera vez, se van a comenzar a grabar lo que ya hicieron lo de la Escuela del Cusco. Es decir, van a grabar los movimientos sociales, los movimientos campesinos, Saturnino Huilca, ¿no? Nora de Iscue y su generación que se habían formado en las escuelas de Lima, comienzan a mirar al indio por primera vez. Pero lo de la Escuela del Cusco lo hicieron 20 años antes y no lo conocemos mucho porque falta restaurar esas obras. Y después de la reforma agraria, por ejemplo, se pierde todo eso, ¿no? Luego el presidente Bermúdez lo va, nadie sabe qué pasó con toda esa producción que se hizo en Velasco, dicen que lo mandó a quemar, ¿no? Y que de ahí no se volvió a grabar desde una mirada del interior del país, con una corriente como lo hicieron Manuel Chambi y toda esa generación del Cusco. Por eso la importancia, son pioneros.
e hicieron una cadena productiva interesante desde la filmografía y cambiaron el rostro del Perú. Nos dieron una identidad más integradora, que luego paulatinamente, en vez que aumente, va a disminuir. Es todo lo contrario. Recién estamos viendo a partir de los premios que se están dando desde la década del 2000, ¿no? Las diferentes instituciones vinculadas a la producción audiovisual, un cambio de mirada, pero recién ahora. Ellos lo hicieron hace casi 70 años. Por eso es importante restaurarlo, difundirlo, estas filmaciones pioneras de la identidad regional y nacional peruana. Eso.